vamos a explicar los gráficos principalmente, que ya lo hemos visto. Entonces, este es un gráfico de un corte de lo que es la cara, digamos, la han cortado en forma longitudinal, donde aquí es para ver todo lo que es la boca, ¿ya? La cavidad bucal, donde tenemos su límite anterior, obviamente, la arcada dentaria superior e inferior, ¿no? En la arcada dentaria superior, pues, está obviamente el hueso, que es el maxilar inferior, y en la arcada dentaria inferior, pues, el hueso, que es la mandíbula o maxilar inferior, ¿ya? Pero también es el límite anterior. El posterior es el istmo de la fauces, que es este agujerito por donde nosotros pasamos los alimentos, ¿ya? El líquido o el sólido, y se va directamente al esófago, ¿ya? Y bueno, luego el techo es el paladar óseo, que está formado por el hueso maxilar superior, y hay otro huesito más aquí al fondo que se llama palatino, que lo vamos a ver cuando veamos osteología. Y también este es el paladar blando, ¿ya? El contenido de la cavidad bucal, obviamente, es la lengua, y el suelo es el piso. El piso, perdón, es el suelo de la boca, este de acá. Entonces, la lengua, como ustedes saben, es un músculo, 17 músculos aproximadamente. El epitelio de la lengua es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, el mismo de la vagina, el mismo del esófago, ¿ya? Y se diferencia con la piel, que en la piel es epitelio plano, estratificado, pero en la piel es queratinizado y en la lengua es no queratinizado, ¿ya? Todos los epitelios que tienen más de 2 capas celulares y son epitelios principalmente que protegen, ¿no? Los que tienen solamente una capa celular en realidad no protegen porque son muy frágiles y son muy vulnerables a que los golpeen. Con un golpe mínimo ya se puede producir una lesión y se puede producir una herida, ¿no? Es por eso que los estratificados son por ejemplo, la piel tiene más de, lo mismo que la lengua y la vagina, más de 10, 20 capas, entonces por eso que son bien protectores. Y obviamente participa en la masticación, en el lenguaje y en la deglución. Si nosotros vemos acá estas papilas, que son los órganos linfoideos, esto se llama la B lingual, porque tiene esta forma de B chica, así, por eso le dicen la B lingual. Nosotros lo podemos ver esto si vemos por un espejo, la lengua la hacemos con fuerza, y podemos llegar a ver estas B linguales. Y muchos pacientes me han dicho, doctor, creo que tengo hongos en la boca porque veo estas formaciones, como que la ven y como que se asustan. Pero no es normal todo eso, ¿ya? Acá hay un preparado, digamos, desde un cadáver, hay una lengua, ¿no? Vemos acá la B lingual, vemos esas papilas aquí en la parte posterior. En la parte anterior vemos las papilas obviamente gustativas, donde ya vamos a explicar qué parte uno siente el sabor dulce, salado y amargo. Y por acá es el famoso istmo de la fauces. Por acá ingresa el bolo alimenticio. No se ve muy bien este gráfico, pero ya más adelante lo vamos a ver. Acá está. Entonces, aquí está obviamente la mucosa, ¿ya? De la lengua, el epitelio ya saben cuál es, ¿no? Estratificado, no queratinizado. Está formado obviamente por 17 músculos que están extrínsecos, significan que están por fuera de la lengua, y los intrínsecos que están obviamente por dentro de la lengua, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos músculos para que ustedes lo vean dentro de su conformación. Aquí esto blanco que vemos acá obviamente es el cráneo, ¿ya? Donde se ha sacado todo lo que es el maxilar inferior para que se llegue a ver esto, digamos, en este gráfico. Y aquí pues hay músculos directamente que van desde una sobresaliencia ósea hacia la lengua, ¿ya? Normalmente los músculos tienen los nombres de donde nacen y donde terminan, ¿ya? Por ejemplo, aquí este músculo estiloideo nace de la apófisis estiloides de acá del cráneo y obviamente termina en el hueso hioides, que es este huesito que lo tenemos nosotros aquí en el cuello, ya lo vamos a decir dónde después, ¿ya? Y aquí este otro también, mire, esto nace también de la apófisis estiloides del cráneo,
pero termina en la lengua. ¿Por qué? Porque gloso, toda la terminación gloso significa lengua. Bien, aquí hay otro músculo, el hiogloso, que va desde el hueso hioide hacia la lengua. Ya, aquí está obviamente que le dice el hueso hioide, este huesito que viene desde acá, que normalmente este huesito no se articula con nadie, es un hueso que está solo, solamente está sustentado, mantenido por las articulaciones, mejor dicho, por los músculos y por tendones. Ahí nomás se queda ese huesito. Está como un trapecio, por así decirlo, no se queda ahí solito sin que no se articula con ningún otro hueso. Bien, dentro de la musculatura, mejor dicho, la inervación de la lengua, los nervios que van a esta lengua, los nervios que la van a mover la lengua son el nervio facial y el hipogloso. El nervio facial es el séptimo par craneal, que eso se los voy a dar también para que ustedes sepan cuáles son los 12 pares craneales, ¿no? Estos pares craneales, obviamente, como su nombre lo dice, nacen del cráneo, ¿ya? Y obviamente vamos a darles cuáles son esos. Dentro de eso, el número 7, que es el facial, y el número 12, que es el hipogloso, son los que van a dar la inervación motora a nivel de la lengua, van a hacer que la lengua se mueva. Y la parte sensitiva, los nervios de la parte sensitiva son a nivel de los 2 tercios anteriores de la lengua, va a ser el trigémino, que es el 5.º par craneal, y el tercio posterior va a ser el glosofaringio, que es el 9.º par craneal, y también el vago. El vago también se llama neumogástrico y es el 10.º par craneal. ¿Ah? Entonces, eso es lo que es en la parte motora y sensitiva. Ahora, la sensibilidad gustativa la va a dar la cuerda del tímpano, el glosofaringio y el vago. ¿Ya? Eso es la parte del gusto. ¿Cómo va a estar la vascularización? Las arterias van a venir de la arteria lingual, que es rama de la carótida externa, y las venas van a ir a la vena lingual, que van a ir a drenar en la vena yugular, que se encuentra en el cuello, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar, estamos siempre dentro de la cavidad bucal, ¿ya? Entonces ya hemos hablado más que todo de la cavidad bucal, la lengua, ¿ya? Y todo lo que eso acabamos de decir. Ahora vamos a hablar de las glándulas salivales, que también se encuentran dentro de la cavidad bucal, ¿ya? Y son las glándulas, obviamente, como su nombre lo dice, que van a producir saliva. Son glándulas exócrinas, ¿ya? Producen saliva y la segregan a la cavidad bucal. Las funciones de la saliva, ¿cuáles son principalmente, o de estas glándulas salivales? Humedecer, lubricar, limpiar la mucosa de la boca y la faringe. Contiene amilasa, que inicia el proceso de la digestión, es decir, cuando ya nosotros apenas tenemos un pedazo de pan, digamos, en la boca, o cualquier alimento, ya se está iniciando un proceso de la digestión, ya para que ese alimento que estamos masticando ya directamente se vaya metabolizando para que sea más fácil, ya, su absorción. Entonces, también tiene inmunoglobulinas y lisosima, es decir, la saliva tiene también defensa, ya, que nos defienden de cualquier infección y todo eso, ya. Participa en el sentido del gusto también por humedecer las papilas gustativas. Y obviamente, digamos, la saliva también hace de que nuestros dientes no tengan caries porque lo paran humedeciendo. Cuando no hay saliva, el diente se seca y es más vulnerable también a que produzcan caries, ¿no? Obviamente que cuando se encuentra, digamos, una infección o una carie en un diente, la saliva pues también se contamina. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso dice acá, contiene lisosima e inmunoglobulinas la saliva, ya siempre y cuando tengamos una buena salud de nuestros dientes y de la boca. Bien, dentro de una clasificación de acuerdo a su forma, ya, clasificación morfológica, las glándulas que producen saliva se van a dividir en mayores y en menores. Ya, las mayores son la parótida, la submaxilar y la sublingual. ¿Ya? Y las menores son las labiales, las bucales, las palatinas y las linguales.
Nos vamos a abocar en este capítulo solamente a las mayores. Las menores no las vamos a describir, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por la glándula parótida. Para que ustedes ubiquen, digamos, la glándula parótida es esa que te dicen, te dio papera, cuando se infla ahí a un lado de la cara, digamos, ¿no? Esa es la glándula parótida, que cuando se inflama la glándula parótida da papera, o también se conoce en términos médicos con el nombre de parotiditis, ¿ya? Esa es la famosa papera, es cuando se inflama esta glándula. ¿Dónde se localiza esta glándula? Está detrás de la rama ascendente de la mandíbula, es decir, nosotros tenemos la mandíbula o maxilar inferior, ¿ya? Entonces, hay una rama ascendente, es decir, que sube. Vamos a mostrarle un gráfico acá para que se ubiquen. Acá está, por ejemplo, esta es la rama ascendente del maxilar inferior. Y aquí, obviamente, está el maxilar inferior, que totalmente lo han cortado para que veamos la estructura que está por adentro. Pero este es el maxilar inferior, ¿ya? El maxilar inferior la sacan, aquí por ejemplo lo sacaron en la rama ascendente del maxilar inferior, y aquí han dejado descubierto dónde se encuentra la parótida, ¿ya? Es lo que estamos viendo, digamos, ahorita por acá. Quiero que alguien quiere entrar, de sus colegas, si hay alguien más, vamos a introducir, ya. Bien, entonces, ya aquí está. Y bueno, detrás de la rama ascendente de la mandíbula, debajo del conducto auditivo externo y del arco cigomático, para que nos ubiquemos, siempre eso mejor los gráficos. Entonces, aquí está, justamente, fíjense ustedes, en un gráfico, para decirles, a ver, para que estén ustedes dentro. Vamos a ubicarlo mejor en un cráneo. A ver, vamos a ver un cráneo. ¿Ya? En un cráneo, pues vamos, lo que yo estoy explicando ahorita es esto, para que ustedes vean, ¿ya? Y quiero que se ubiquen donde estoy. Aquí mejor que está más anatómico. ¿Lo ven, no? Hola. Sí, doctor. Ya. Entonces, fíjense, yo estoy hablando, ¿dónde se ubica la parótida? Detrás de la rama ascendente del maxilar inferior. Entonces, esta es la mandíbula. Todo esto es la mandíbula o maxilar inferior. Y la rama ascendente es esta de acá. Entonces, en el gráfico que les voy a mostrar, han cortado totalmente esta rama ascendente para llegar, ya que por detrás de esto está la parótida, la glándula parótida. ¿Y qué más dice la descripción anatómica? La descripción anatómica dice que también está por debajo del conducto auditivo externo y del arco cigomático, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el conducto auditivo externo? Aquí. Este es el conducto auditivo externo óseo, ¿ya? Por aquí nosotros obviamente tenemos también acá parte conducto auditivo externo formado por cartílago, el cartílago elástico, ¿ya? Y aquí adentro ya se encuentra obviamente la membrana del tímpano y la cadena de huesecillos, ¿no? Obviamente esto es el oído. Y este es el arco cigomático. Este de acá, que tenemos, obviamente tenemos uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Esos son los arcos cigomáticos, ¿ya? Este arco cigomático es la continuación de dos huesitos. Este de aquí es el hueso del pómulo o malar, que tiene una apófisis cigomática que se va a articular con el hueso temporal. Este de acá es el hueso temporal. Y este arco que hay aquí, que es como, aquí adentro hay como un agujerito por donde pasan músculos, ¿ya? Que lo vamos a ver aquí, está un poquito más claro, ¿ya? Entonces, por ahí, digamos, pasan bueno, no solamente son músculos, no, los músculos temporales,
¿ya? Los músculos temporales. Bien, acá en este vamos a ver. Uno más práctico, este. Acá. Entonces, este es el arco cigomático, porque hace un arco, se articula el hueso malar con el hueso temporal y hacen como un arco, todo esto es como un arco, y aquí hay un agujero por donde pasan músculos, ¿ya? Bien, acá obviamente está la rama ascendente, el maxilar inferior, acá está el conducto auditivo externo óseo, ¿ya? Es lo que estamos indicando. Y en esta zona de acá, por debajo del arco cigomático, por debajo del conducto auditivo externo y por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, se encuentra ubicada la glándula parótida, ¿ya? Entonces, y aquí dice, por delante de la apófisis mastoide y la estiloide. Bien, ¿dónde está la apófisis mastoide y estiloide? Entonces, eso también lo vamos a ver acá. La apófisis mastoide está aquí atrás, ¿ya? Esta es la apófisis mastoides, que si nosotros nos tocamos ahorita nuestra orejita, detrás de la orejita vamos a ver algo prominente, algo bien redondeado, algunos que es más sobresaliente y es la apófisis mastoide. Entonces está por delante de esta apófisis mastoide, justamente todo indica que está a este nivel la glándula parótida. Y la apófisis estiloide, ¿ya? Esa apófisis estiloide, ¿ya? Vamos a verla porque ahí también les dije a ustedes acerca de donde salen los nervios craneales y les expliqué de los músculos, ¿no? Acá vamos a ver entonces base del cráneo. Para ver eso es la base del cráneo, ¿ya? Y la base del cráneo, pues obviamente nos vamos a ver el cráneo por debajo, ¿ya? Por debajo, y lo vamos a ver aquí. En este gráfico, por ejemplo, nos va a ayudar, no está muy claro este. Vamos a ver un gráfico que vean para que estén aquí. Entonces, fíjense ustedes acá, ¿ya? Este es el famoso, para que nos ubiquemos, este es el famoso arco cigomático que yo les decía, que es la articulación del malar que está acá con la apófisis cigomática del temporal, ¿ya? Este de aquí es el conducto auditivo, ¿ya? Óseo, ¿no? Está en el hueso temporal también este de acá, ¿ya? Aquí, esta es la apófisis estiloide, es como un cuernito. Entonces, por eso dicen que delante de la apófisis estiloide, aquí está la mastoide, acá atrásito está la mastoide, delante de la mastoide, delante de la apófisis estiloide, debajo del arco cigomático, ¿ya? Es donde se va a encontrar la glándula parótida. Entonces aquí, a este nivel, encontramos la glándula parótida, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir con la glándula parótida. Y inervación. ¿Quién lo inerva la glándula parótida? Está inervado por el noveno par. Por el parasimpático y el noveno par, que es el glosofaringio, ¿ya? Y el simpático también y el plexo carotidio externo. Esos son los que lo van a inervar. ¿Y quiénes les van a dar sangre? Ramas parotidias de la carótida externa. ¿Y dónde van a ir esa sangre? A la vena retromandibular, ¿ya? ¿Qué forma tiene la glándula parótida? La base de esta glándula está en el conducto auditivo externo, es decir, tiene una forma de un prismática triangular, como acá lo dice, ¿ya? Y bueno, y la base de este prisma triangular, pues está a nivel del conducto auditivo externo. Y el vértice va a estar detrás del ángulo de la mandíbula. Entonces lo vemos acá ya. Fíjense, lanza acá, obviamente, como les dije, ya la rama ascendente del maxilar inferior, y aquí vemos que la base está a nivel del conducto auditivo externo. Este de acá es el conducto auditivo externo óseo, y el vértice está, obviamente, como aquí lo dice su nombre, el vértice está detrás del ángulo de la mandíbula. Entonces,
aquí justamente es el ángulo de la mandíbula. ¿Por qué le dicen ángulo de la mandíbula? Porque ahí es donde vemos nosotros ya que el maxilar inferior pues hace obviamente un ángulo. Es ahí donde la rama, la parte horizontal ya del maxilar inferior obviamente se cambia de dirección y se hace ascendente, ¿no? Esa parte, digamos, es fácil de darse cuenta, ¿no? Cambia de dirección y se hace ascendente. ¿Y cómo es eso, digamos? Es viendo este gráfico, aquí, esta parte es horizontal, si hacemos un corte es horizontal, y de aquí hacia arriba es totalmente vertical. Entonces a este le dicen ángulo de la mandíbula, porque este forma un ángulo, casi un ángulo, podríamos decir, de 90 grados aquí. Entonces ese ángulo de la mandíbula es también otro detalle donde nosotros vamos a encontrar la parótida, el vértice de la parótida, ¿no? Detrás del ángulo de la mandíbula, a eso se refiere. Bien, ¿qué va a tener la glándula parótida? Una cara superficial que está debajo de la piel, una cara posterior a nivel de las apófisis y músculos esternocleidomastoideos, una cara anterior que está atrás del músculo macetero, ¿ya? Y está atravesada ¿por qué? Es importante esta parte de referencia anatómica porque a veces hay cirugías de glándula parótida por algún tumor o por cáncer, por lo que sea, y el médico tiene que tomar en cuenta de que está atravesada por el nervio facial, que es ya saben ustedes, el facial es el séptimo par craneal, la arteria carótida externa y la vena yugular externa. Entonces, ¿qué significa esto? De que el médico cirujano, principalmente los que hacen cirugía de cara y cuello, ya tienen que percatarse de que por ahí pasa el nervio facial. Y si lo cortan el nervio facial, el paciente puede quedar con parálisis de la mitad de su cara. Por eso es que hay que saber la anatomía cuando se quiera operar la parótida, ¿ya? Y obviamente acá está la parótida, aquí estamos viendo ya justamente la vena yugular externa que pasa por ahí, ¿ya? Vemos obviamente aquí está la arteria, ¿ya? La carótida externa, ¿ya? Que pasa por ahí, y aquí no se lo ve el nervio facial. Ahora, hay un conducto que se comunica, ¿ya? Directamente todo lo que la parótida produce y va hacia la cavidad bucal, es decir, esa saliva se va por un conducto que se llama conducto de Stenone o conducto parotidio. Aquí está con este nombre de conducto parotidio. Por acá entonces produce la saliva, la parótida, y directamente por este conducto va y lo segrega a nivel de la cavidad bucal. Y acá está, mide cuánto el conducto parotidio, 5 centímetros de longitud y 4 milímetros de diámetro. Ya nace de la glándula a través de su prolongación anterior, se dirige hacia adelante por fuera del macetero, contornea la bola adiposa o bolsa adiposa de la boca, atraviesa al músculo bucinador, desemboca en la cavidad bucal a través del segundo molar superior. Es decir, que nosotros vamos a tener como una mínima eminencia ya adentro de la boca, donde va a ir a desembocar la parótida. Si ustedes se hacen con la lengua más o menos a la altura de el segundo molar superior, pero obviamente la lengua tiene que estar a nivel de la mucosa por dentro, a esa altura pueden que ustedes sientan una carnecita que sobresale, digamos, ¿ya? A ver si aquí, digamos, le puedo mostrar, digamos, para que ustedes vean. A ver, conducto Stenone, ya, entonces como yo les dije a ustedes, normalmente ya si nosotros vemos acá, vamos a ver un gráfico aquí. Acá hay un gráfico, fíjense bien de la anatomía, está interesante acá. Pero acá les voy a mostrar lo que quiero decirle.
Esta. A nivel D, fíjense ustedes, aquí está el conducto de Tenon. Esto se puede ver como un puntito o algo ahí ustedes que está a la altura del segundo molar superior. Por eso ustedes con la lengua pueden darle a la lengua acá y palpar aquí como una sobresaliencia. Por ahí sale la saliva de la glándula parótida. ¿Ya? Entonces estamos entendiendo. Perfecto. Y aquí hay un gráfico también donde dice la glándula parótida que está acá y el conducto de Tenon y donde va y desemboca justamente a la altura del segundo molar superior, pero a nivel de la mucosa. ¿Ya? Y acá están las otras glándulas también que vamos a hablar más adelante. Esta es la glándula submaxilar y esta es la glándula sublingual, ¿no? Bien, entonces, gráfico, digamos así, al vivo, está muy bonito, está muy bien explicado eso, está muy bien explicado, ¿ya? Bien esquematizado, perdón. Aquí puede haber un poquito, está a esta altura, más o menos, si está aquí, estamos hablando del segundo molar, aquí sería, acá sería más o menos la ubicación de la glándula del conducto de esteno. O conducto parotidio, para que no nos chipemos. Es más fácil que se acuerden de conducto parotidio o de parótida. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de la glándula submaxilar, ¿ya? O submandibular, que es la que se encuentra, como su nombre lo dice, sub es debajo, maxilar debajo del maxilar inferior. Está situada en el triángulo submandibular, los bordes inferiores de la mandíbula y los vientres del famoso digástrico. Ya este músculo digástrico es un músculo que ya lo habíamos hablado aquí acá. Este es el músculo digástrico. Entonces está diciendo que se encuentra justamente debajo de este digástrico, de este músculo digástrico, a este nivel. Aquí se encuentra la glándula submaxilar, que lo vamos a ver más adelante ahorita. ¿Ya? Tiene tres caras, superior externa, inferior externa y profunda. Es una glándula de secreción mixta de predominio seroso. ¿Ya? Dos tipos de secreción tiene la saliva. Una serosa, que es mucho más fluida, más líquida como el agua, y una mucosa, que es así como un gel, como un moco, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es mixta, tanto seroso como mucoso. Drena a través de un conducto, ¿no? Si hemos visto que la parótida drena a través del conducto parotidio, su conducto por el que drena su saliva a la cavidad bucal se llama conducto de Wharton. Como aquí está escrito así con H intermedio, Wharton. Sobre el músculo miloioideo y se dirige a la carúncula sublingual en el suelo de la boca, lateral al frenillo lingual. Entonces ustedes, como aquí lo dice, ustedes van a ver dónde lo van a ubicar, digamos, esta glándula sublingual. Acá hay un gráfico donde les decía a ustedes, aquí vamos a poner. Fíjense, justamente acá la tenemos a la glándula, esta es la glándula submaxilar. ¿Ya? Esta aquí que está debajo de la mandíbula, ¿ya? Como aquí lo dice, glándula submandibular o submaxilar. Ese. ¿Dónde va a desembocar, digamos, el famoso conducto de Wharton? ¿Ya? Vamos a ver aquí para que ustedes vean lo que estamos hablando. ¿Ya? Aquí, en este lado de acá, nosotros tenemos obviamente el famoso frenillo. Mejor vamos a ponerle aquí. Aquí nos ubiquemos, listo, acá está. Este es el famoso frenillo de la lengua, ¿ya? Y este es lo que estamos hablando nosotros. Entonces, fíjense ustedes que aquí en el frenillo de la lengua
aquí es donde desemboca ya el conducto de Wharton. Entonces acá va a liberar su saliva, ya, todo lo que la saliva que produce la glándula submandibular. Este es el famoso frenillo de la lengua, ya. Este frenillo algunos lo tienen un poco muy corto y hablan de otra manera donde tienen que hacerle un corte para que puedan hablar bien, ¿ya? Ese es el famoso frenillo de la lengua. Muy bien. Entonces ya estamos ubicados, digamos, anatómicamente, que es lo que quería decirle. Caramba, ¿quién está comiendo? Noemí Santos. Noemí. Perfecto. Estaba bailando Noemí. Bien. Entonces, drena a través, obviamente, del conducto de Wharton, ya saben dónde está, lateral al frenillo de la lengua. ¿Cómo está vascularizada el famoso glándula submandibular? Por las ramas glandulares de la arteria facial y drena toda la vena facial. Fíjense ustedes, ¿quién es el que lleva sangre con oxígeno y nutre a determinado órgano? Es la arteria. Por eso dice, y drena por la vena facial. O sea, todo lo detritus y todo las impurezas. Es decir, yo, glándula parótida, recibí sangre, digamos, no vamos a esta. Yo, glándula submandibular, recibí sangre de la arteria facial, me nutrí y me oxigené. Ahora, todos los detritus que ya, e impurezas que ya yo estoy ya limpiándome, se tienen que ir a drenar para ser eliminados. ¿Qué función hace eso? La vena. Por eso dice acá, drena por la vena facial. Y después se van a los lugares de eliminación. Obviamente, ya sean por la sudoración, por la orina, por las heces o por la respiración, ¿no? Son los lugares donde se eliminan las cosas. Glándula sublingual. Nos vamos a la otra. Como su nombre lo dice, sublingual, está debajo de la lengua. Está situada en la región sublingual, comprendida por fuera de la fosa sublingual del cuerpo de la mandíbula. Por dentro del músculo geniogloso, abajo del músculo miloideo y por arriba de la mucosa del surco alveolo-lingual. Después, la anatomía ahí tiene que haber mucha memoria, ¿no? Pero estamos hablando acá, justamente, aquí está la glándula sublingual, justamente por debajo de la lengua, como dicen, y por encima del músculo miloioideo, como acá dice, este es el músculo miloioideo, está por encimita la glándula sublingual. Y esta es la que habíamos hablado antes, esta es la glándula submandibular que está justamente en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Bien. Y es mixta, pero predomina mucoso, secreción viscosa, es decir, que predomina más la secreción como de gel de esta glándula. Drena a través del conducto sublingual mayor de Rivinus, ¿no? Que se dirige a la carúncula sublingual. Igual, lateral está el conducto submandibular y justamente está también ahí el conducto de Rivinus. Es decir, drena, entonces fíjense, ¿cuál es el nombre del conducto por donde sale la saliva de la glándula sublingual? Se llama Rivinus, con B chica, ¿ya? De la glándula submandibular se llama Wharton, de la otra, de la parótida, se llama parotidio o steno, como ustedes quieran, ¿ya? Fíjense ustedes, acá vamos a poner conducto de Rivinus, vamos a poner conducto de Rivinus, conducto de Rivinus. Ya. Vamos a ver un gráfico más bonito como para que ustedes lo vean y lo comprendan. A ver. El Rivinus.
acá. Aquí hay más que todo enfermedades del conducto de Revinus. Bien, pero igual vamos a poner entonces acá conducto de Revinus. Ya. El conducto de Revinus está a este nivel. Este es el frenillo de la lengua. Y acá lo tenemos el conducto de Revinus. ¿Listo? Aquí. Es por aquí por donde va a drenar la parte de su saliva. ¿Listo? A eso se refiere los conductos estos de Levinus. ¿Ya? Y ahorita fíjense, por ejemplo es un gráfico interesante que también se lo voy a dar a ustedes. Fíjense cuál es la glándula que produce más saliva de todas las que estamos hablando. La parótida es la más grande, pero solo produce un 20% de saliva. La submaxilar es pequeña y produce el 70% de la saliva, y la sublingual solamente el 5% de la saliva. ¿No? Interesante comparación, pero es así la función, digamos, ¿no? Que hay. Bien, eso ahorita llegamos a eso. Bien, entonces, está obviamente ya vascularizada por arteria sublingual, rama de la lingual, y submentoniana, rama de la facial, y drena por la vena lingual. ¿Ya? Todo eso, entonces, aquí está la sublingual, la glandulita. Inervado, la glándula sublingual y submandibular por la parte del nervio parasimpático, el núcleo salivatorio superior facial, que es el séptimo par, la parte simpática, el ganglio cervical superior, por el plexo que rodea la arteria facial. ¿Ya? En las glándulas salivares, el parasimpático, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan ustedes que les dije que cuando hablemos de parasimpático, directamente el neurotransmisor de acá, o directamente la sustancia que se estimula es la acetilcolina, y cuando es simpático, la sustancia que es la adrenalina. Entonces, cuando hay un parasimpático, se estimula la actividad secretora serosa, es decir, se segrega, digamos, la saliva más fluida, como el agua. Y cuando hay el simpático, se estimula más la actividad secretora mucosa, es decir, la saliva se hace más espesa. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos corriendo, ¿ya? Estamos cansados, directamente la actividad que estamos haciendo en ese momento está comandada por el simpático, porque necesitamos fuerza para hacer ese esfuerzo físico, para correr, para trotar, para hacer ejercicio y todo. Es con parasimpático, es con adrenalina. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra saliva es muy espesa. ¿Por qué? Porque también estamos deshidratados, obviamente, pero normalmente también es por este nervio que es el que comanda. ¿Ya? Glándulas salivales, como les dije anteriormente. ¿Cuánto pesa la parótida? Ya esto más allá de anatomía. Solamente la parótida pesa de 20 a 30 gramos y produce fíjense, el 30% de la saliva. La submandibular pesa de 12 a 15 gramos, es 90% serosa y 10% mucosa, y produce el 60% de la saliva. Y la sublingual solamente pesa de 2 a 3 gramos, es principalmente serosa y produce el 10% de la saliva. Entonces, nosotros sumamos 30, 60 y 10, hacen el 100%. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos este gráfico donde les dice la glándula parótida, como está ubicada por detrás delante del conducto auditivo externo. ¿Ya? Aquí lo vemos al nervio facial, digamos. Todos estos son ramas del nervio facial que tienen que tener en cuenta los cirujanos antes de operar. ¿Ya? Esta es la bola adiposa de Bichat, ¿ya? Y obviamente por acá está el músculo bucinador que hablábamos anteriormente. Y acá vemos, por ejemplo, las zonas gustativas de la lengua, donde aquí decimos, ¿ya? Los sabores, ¿no? Acá el sabor
aquí está el sabor dulce en la parte anterior de la lengua, ¿ya? Aquí lateralmente está el sabor ácido y salado, también el salado también lo tenemos en el centro de la lengua, y el amargo normalmente lo tenemos a nivel de la parte posterior de la lengua, ¿ya? Aquí vemos cómo son las papilas gustativas vistas en el microscopio, que son así como la forma de unos honguitos, ¿no? Es así como se ve en un corte, digamos, del microscopio, la lengua, ¿no? Y el epitelio, que todo esto que vemos acá, que si hacemos microscópicamente un conteo, son más de 20 capas, ¿no? De epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces, ese sería el tema entonces de hoy día, pero parece que estamos a tiempo de avanzar a un segundo tema. ¿O están cansados ya? Hola, hola. Hola, doctor, se escucha. ¿Cómo es? Le tumbamos al otro nomás de una vez, ¿no? Doctor. ¿Qué me dicen? ¿De una vez? Sí, doctor. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El aparato digestivo 2. ¿Ya? Ya avanzamos todo lo que es la cavidad bucal. Estamos yendo en forma ordenada. Como dijimos que el aparato digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Ya hemos hablado lo que es la boca. Ahora vamos a hablar lo que sigue de la boca. Eso sería lo que vamos a hablar a continuación. Es la faringe, ¿ya? La faringe es una estructura que mide unos 14 centímetros de longitud y está compuesta por tres: la nasofaringe, la bucofaringe, la laringofaringe, y llega hasta el nivel de la sexta vértebra cervical. Quiero decirles con esto que naso viene de nariz, entonces se ve que la faringe se comunica con la nariz. Buco viene de boca, se ve que la faringe se comunica con la boca. Y laringo viene de laringe, se ve que también la faringe se comunica con la laringe. Entonces, en esos 14 centímetros de longitud se comunica tanto con la nariz, tanto con la boca y tanto con la laringe, ¿ya? Y llega hasta la sexta vértebra cervical. Ya les voy a explicar en un gráfico todo esto. Vamos a ir hablando entonces región por región. Nasofaringe se inicia a partir del orificio de las coanas, ¿ya? A partir de estos orificios delimitados por un hueso, ya estamos dentro de la cavidad nasal. En su interior contiene el orificio faríngeo de la trompa auditiva de Eustaquio, encargada de igualar las presiones del aparato estatoacústico con la presión atmosférica, compuesto por una cuyo epitelio es cilíndrico, típico del aparato respiratorio. Es un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, cilíndrico ciliado. Ese es el epitelio de las vías respiratorias. Ahora, fíjense ustedes esta famosa, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos esta estructura anatómica interesante que es la trompa de Eustaquio. Cuando ustedes han viajado alguna vez por flota o por avión, se han dado cuenta que a veces se les tapan los oídos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Se les tapa, ¿no? Y entonces se les tapan los oídos y ustedes directamente tragan saliva o se chupan una pastilla y el oído se destapa. Entonces a eso se refiere esta trompa auditiva de Eustaquio, que es la encargada de igualar las presiones del aparato estatoacústico y la presión atmosférica. Entonces, al tragar saliva, igualamos las presiones de afuera con las de adentro de nuestro organismo y ¡boom!, se destapan los oídos, ¿no? Entonces, ahí está esa trompa auditiva de Eustaquio, que además está conformada por cartílago elástico. Ya saben también ustedes eso. Eso lo hablamos en el tema de tejido cartilaginoso. Faringe, continuando. Ahora nos vamos a la bucofaringe, ¿ya? Está delimitado por el istmo de las fauces, ya visto en la sección de la boca. También destacar otra estructura como es el surco glosoepiglótico entre la raíz de la lengua y la epiglotis, la entrada a la laringe, encargada de evitar la entrada de la saliva a la vía respiratoria. La mucosa tiene un epitelio plano estratificado, sí,
capa córnea. Significa sin queratina. Esto algunos libros le van a decir sin capa córnea, es sin queratina. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado o sin capa córnea. ¿Ya? Así está a este nivel de la bucofaringe hay este epitelio, pero a nivel de la nariz hay otro epitelio que es el cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Ya? Entonces, para que no nos chipemos, quiero mostrarles bien esa parte. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico. Lo que le decía, la faringe es esta estructura que vemos desde acá, que solamente tiene pared posterior, no tiene pared anterior, no hay nada de pared anterior. Sus paredes anteriores solamente son las que se relacionan, lo que le dije anteriormente. Solo tiene pared posterior, atrás y punto, digamos. Es una barda que tiene solamente pared atrás y no hay nada adelante, digamos. ¿Ya? Adelante solamente son relaciones. Y esta es la famosa rinofaringe, ¿ya? Que se comunica obviamente directamente con las coanas, que son estos orificios por donde pasa el aire, directamente por estas coanas, por estas turbinas, el aire pasa porque se calienta y se humedece antes de que vaya a la vía respiratoria. Esa es la función que tienen las coanas, calentar y humedecer el aire. Y obviamente por aquí, por las fosas nasales, los pelitos de acá, que son las vibrisas, filtran también las impurezas, ¿ya? Que para eso nos ayudan esos pelitos. Pero aquí las coanas hacen que el aire no ingrese de una forma brusca, así como digamos en un solo sentido, adentro, no. Hacen que el aire recircule como un laberinto y al recircular se va calentando y humedeciendo y ahí entra calientito y humedecido hacia nuestros pulmones, ¿ya? Y aquí tenemos este agujerito que lo tenemos obviamente uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo, que es la famosa trompa de Eustaquio, que es la que se encarga de igualar las presiones atmosféricas que hemos dicho anteriormente, formado por cartílago elástico, ¿ya? Y esta es entonces lo que es la rinofaringe. Esto viene el rino de nariz, que es la parte posterior de la nariz, y esta es la faringe. ¿Listo? Aquí es lo que estamos hablando de bucofaringe, porque estamos hablando ya la cavidad bucal y obviamente ya esta pared de aquí atrás es lo que corresponde a la faringe. Entonces, bucofaringe, o también se puede decir oro de boca faringe. ¿Y qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? Acá le explica bien, delimitado por el istmo de las fauces. ¿Cuál es el istmo de las fauces? Es este agujero por donde uno deglute y traga, ya sea lo líquido o lo sólido. Y aquí obviamente arribita está la famosa úvula, que es la campanilla que decimos. Entonces ese agujero por donde pasa la saliva, pasa el líquido, es el istmo de las fauces. ¿Ya? Y obviamente aquí destacar, dice la estructura, como el surco gloso-epiglótico entre la raíz de la lengua y la epiglotis. Fíjense, como su nombre lo dice, gloso, ya le dije anteriormente, es lengua, y epiglotis es el cartílago. ¿Se acuerdan que la laringe está conformada por 6 cartílagos? ¿No? No, todavía no hemos visto eso con ustedes. En aparato respiratorio lo vamos a ver. La laringe está formada por 6 cartílagos. Uno de esos cartílagos es la epiglotis, ¿ya? Que es esta de aquí, que directamente está en la entrada de la laringe. Y es la encargada, fíjense, de evitar la entrada de la saliva a la vía respiratoria. Qué interesante función, ¿no? Porque directamente la epiglotis, se la voy a mostrar dónde está. Es esta la epiglotis de acá. Este es un cartílago que cuando nosotros tragamos o deglutimos algo, esto se baja a manera de palanca aquí y tapa la vía respiratoria. Tapa la vía respiratoria. Esto de acá tapa. Directamente tapa y el contenido de la comida, el agua y todo se va por el esófago, por acá, ¿no? Directamente al tubo digestivo. Cuando nosotros deglutimos muy rápido o nos atoramos por algo, es porque no se ha coordinado bien con este cartílago y se ha ido un poquito para aquí, para la vía aérea, y el reflejo
que se instaura de manera sumamente veloz y así automáticamente es el reflejo de la tos. Por eso que la tos es un mecanismo de defensa de nosotros. Directamente hace que lo que se haya ido por la vía respiratoria, pues con la tos los vamos a volver otra vez hacia afuera. ¿Ya? Y este es el surco gloso de lengua y epiglótico de nariz. Ese es un surco, que ahí hay un surco que está formado por la lengua y por el epiglótico. A eso se refiere surco gloso epiglótico. ¿Ya? Y obviamente ya saben ustedes que es la epiglotis, que es de aquí, que es la encargada de tapar la vía respiratoria para que no se vaya nada por esa vía cuando deglutimos. Y la laringofaringe contiene los pliegues aritenoepiglóticos, los recesos piriformes, estructuras más destacables. Su epitelio es idéntico al de la bucofaringe, estratificado plano. Ya estamos hablando esto de acá. Este espacio más pequeño, el laringofaringe. Esta ya es la laringe. Esto que estamos ahí hablando. Justamente aquí ya es laringofaringe. ¿Ya? Entonces, y le dicen que la faringe tiene 14 centímetros de longitud, desde aquí hasta acá mide 14 centímetros, ¿ya? Y está obviamente ubicada a nivel de la sexta vértebra cervical, es decir, si nosotros lo comparamos con los huesos de la columna cervical, está a nivel de la sexta cervical, ¿ya? Musculatura de la faringe está formada principalmente por 3 músculos constrictores de la faringe. Los 3 se contraen sinérgicamente, ya, si no tendríamos obviamente problemas en la deglución. Entonces son músculos bien fuertes, ya, que nos ayudan a la masticación. El constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior, ya. El superior se origina en la apófisis pterigoide, detrás del rastro faríngeo, tiene la forma triangular. Esto de acá no les voy a preguntar, porque ya es más para es más complicadito, ¿no? La musculatura de la faringe. Y las relaciones son importantes, digamos, ¿no? Que ya les dije también. Por fuera, toda la faringe está rodeada por una capa adventicia, se relaciona con el espacio retrofaríngeo de la columna cervical, o sea, pues está con la columna cervical hacia atrás, o sea, directamente se relaciona con esto, ¿no? Aquí está la columna cervical, esta es la columna cervical, el cuello, a eso se refiere. Las relaciones significan quiénes son sus vecinos. Aquí atrás de la faringe está la columna cervical, ¿ya? Lateralmente tiene un paquete vasculonervioso del cuello que es formado obviamente por un vaso sanguíneo, por una arteria, una vena y un nervio. Ese es el paquete vasculonervioso: arteria, vena y nervio. El ramillete de Riolano, dice, un conjunto de 3 músculos que se originan en la apófisis estiloides del cráneo, que delimita 2 espacios: el preestiloideo, donde se encuentra la glándula parótida; el retroestiloideo, donde se pasa la carótida interna, la yugular interna, y los nervios noveno, décimo y duodécimo. Es un conducto y duodécimo, o sea, todo eso es lo que es el ramillete de Riolano, ¿ya? De aquí, obviamente, lo que le voy a preguntar a ustedes, solamente quiero la parte de lo que la división, la rinofaringe, la laringofaringe y lo que es la oro o bucofaringe, ¿ya? Músculos no voy a preguntar. Bien, seguimos entonces ya hacia lo que estamos cada vez bajando más, ahora ya esófago. Es un conducto músculo membranoso que desde la faringe, o sea, continúa la faringe, conduce al estómago el bolo alimenticio. Su límite superior es el borde inferior del cartílago cricoides, que está a nivel de la C6. Cuando vean ese nombre, C6 es cervical 6, o sea, es la vértebra cervical 6. Y el límite inferior es el cardias, que está a nivel de la vértebra D10 y D11, es decir, la vértebra dorsal 10 y dorsal 11. La longitud del esófago es de 25 centímetros. Tiene la forma de una S itálica, con concavidad anterior, ¿ya? Es decir, cóncava anteriormente. Presenta a lo largo de su recorrido estrecheces,
la cricoidea por el cartílago cricoide, el callado aórtico por esta arteria, el de diafragmática por el músculo diafragma y la subclavia obviamente por otra arteria. ¿Ya? Entonces, no se olviden, son 25 centímetros y es lo que le sigue a la faringe. Acá lo tenemos, el esófago, ¿no? Acá está el esófago, ya son 25 centímetros hacia el estómago, ¿no? El conducto que lleva el bolo alimenticio de la faringe hacia el estómago. 25 centímetros. ¿Ya? Bien. Tiene obviamente, por los 25 centímetros que tiene el esófago, tiene una porción cervical, es decir, una porción que se encuentra a nivel del cuello, acá, cervical, a nivel del cuello, una porción torácica, porque está a nivel de, y una porción abdominal, porque pasa también a nivel del abdomen. ¿Ya? No nos olvidemos que lo que divide el tórax del abdomen, es un músculo que se encuentra acá que se llama diafragma. ¿Ya? Ese músculo diafragma lo va a dividir al tórax y al abdomen, ¿no? Tórax, que se encuentra en el tórax, pues se van a encontrar los pulmones y el corazón, y en el abdomen, pues obviamente todos los órganos que estamos viendo acá en este gráfico, ¿no? Y el esófago, pues obviamente tiene una porción cervical de cuello, torácica de tórax y abdominal, porque también pasa el diafragma. ¿Ya? La porción cervical, o que está en el cuello, ya se relaciona anteriormente con la tráquea, es decir, adelante de el esófago, aquí por delante, está la tráquea. Eso que se refieren las relaciones. Por delante está la tráquea. ¿Ya? Está los nervios vagos, ¿ya? El tronco de la arteria brachiocefálica derecha y también la columna vertebral. A la parte lateral derecha, la cúpula del pulmón, y lateral izquierda, la subclavia izquierda, el conducto torácico. O sea, todas esas son las relaciones que tiene la porción cervical. En el tórax, seguimos con la tráquea, ya al lado derecho están los pulmones, al lado izquierdo también está el otro pulmón y otras arterias que ahí están viendo, la subclavia izquierda, la carótida izquierda, yugular interna, ya, eso. Abdominalmente, cuando ya pasó al abdomen, tiene un grosor de 2 a 3 centímetros y la porción abdominal solamente es de 2 centímetros, o sea, de los 25 centímetros de longitud del esófago, solamente 2 centímetros es abdominal. ¿Ya? Los nervios vagos pasan por delante y otros por detrás del esófago. Desde un punto de vista histológico, la mucosa se transforma para poder resistir el ácido del estómago por el reflujo que puede llegar hasta él. Entonces, su relación dorsal está compuesta por el lóbulo hepático izquierdo y el pilar izquierdo del diafragma. ¿Ya? La mucosa, ¿cómo es la mucosa de este esófago? Tiene tres. Una mucosa esofágica que está a nivel del tórax, que está compuesta por epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Una que es de transición, ¿ya? Y otra abdominal que está compuesta por un epitelio, principalmente, ya este epitelio plano, estratificado, para que sea más resistente al ácido, ¿ya? Se convierte similar al epitelio del estómago. En esa porción abdominal de esos 2 centímetros, el epitelio ya se hace como que cilíndrico, ¿no? Para que sea más resistente al ácido. La submucosa del esófago, ¿cómo está compuesta? Por tejido conjuntivo denso, no modelado, que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. Aquí en la submucosa hay un plexo. Este plexo, cuando hablemos de la palabra plexo, directamente en su cabeza tienen que pensar en nervios. ¿Cuáles son los nervios? Entonces, el plexo es un conjunto de nervios, son varios nervios, ¿ya? Y este plexo de Meissner se encuentra en la submucosa, ¿ya? Por ejemplo, yo pregunto en el examen, ¿dónde se encuentra el plexo de Meissner? La respuesta, en la submucosa, ¿ya? Del aparato digestivo. Los músculos del esófago se divide en dos. Primero, una capa circular interna,
y una capa longitudinal externa. Fíjense, nuevamente lo voy a hablar para que lo comprendan. La primera capa, ¿ya? Y que se encuentra en la parte interna, es circular. Es decir, la forma es circular. Y la capa longitudinal, que es la externa, obviamente, como su nombre lo dice, es longitudinal. ¿Ya? Entonces, internamente el esófago, su capa es circular, y externamente la capa más externa es longitudinal. El tercio superior del músculo del esófago es de músculo estriado, su tercio superior. En el tercio medio se entremezclan las fibras estriadas y lisas, ¿ya? Y en el tercio inferior solamente es de músculo liso, como en el resto del tubo digestivo. Es decir, entonces vamos a ver nosotros músculo liso desde el tercio inferior del esófago hasta el ano. Todo va a ser ya músculo liso. Y como hablábamos anteriormente en tejido muscular y en tejido nervioso, el músculo liso no lo comandamos nosotros, es totalmente autónomo. Nosotros sí lo comandamos el músculo estriado, pero no el músculo liso. ¿Ya? ¿Hasta dónde podemos comandar? Como que hasta el tercio superior del esófago, ¿no? Ahí todavía hay músculo estriado. Y acá vemos un gráfico de lo que estábamos hablando, ¿ya? Este es el epitelio, esta es la mucosa del esófago. Así es como se ve un esófago cortado transversalmente. Ya saben ustedes que todas las cavidades que hay dentro de nosotros son totalmente aplastadas. Esto directamente están colapsadas por la presión interna nuestra, todo está colapsado, lo mismo que nuestros intestinos, están totalmente apretados. Entonces, ¿cómo se hace para verlo? Digamos, el médico, ¿cómo hace para verlo? Lo único que hace es introducir aire, se infla, lo inflamos como un globo y ahí podemos ver cómo está internamente todo esto. Entonces se llena de aire, por eso es que es incómodo para el paciente. Entonces, haciendo un corte del esófago transversal, vemos que la mucosa está compuesta por este epitelio. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y la submucosa que está aquí por debajo está compuesto obviamente por el famoso plexo de Meissner, que es el plexo que va a darle inervación a esta submucosa, y también aquí vamos a encontrar el famoso tejido conjuntivo denso no modelado. ¿Ya? A lo largo del intestino va a ser así. ¿Ya? Y aquí está la capa circular o interna del músculo del esófago, y acá está la capa longitudinal externa del músculo del esófago. ¿Ya? ¿Qué arterias están irrigando el esófago? ¿Cuáles son las que le van a llevar sangre y oxígeno? A nivel del cuello, la porción cervical es las ramas esofágicas de la tiroides inferior y las bronquiales. En la porción torácica, las ramas esofágicas intercostales, que provienen de la aorta. En la porción abdominal, la rama esofágica gástrica izquierda, que proviene del tronco celíaco, y las diafragmáticas inferiores. Las venas van a ir a drenar la porción cervical a la vena esofágica de la subclavia, ¿ya? La porción torácica a las venas intercostales, esofágicas. La porción abdominal a la vena esofágica gástrica izquierda, que va a drenar a la vena porta, al hígado y a la vena cava. Inervación del esófago por el músculo estriado de la parte superior, es decir, del tercio superior, va a estar inervado por el nervio vago, que es el décimo par, el núcleo ambiguo. El músculo liso, que es de la parte inferior, va a estar inervado también por el vago, pero por el núcleo motor dorsal y por el sistema nervioso autónomo. Ya nosotros ya no lo comandamos eso, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la parte más dilatada que tiene el tubo digestivo, que es el estómago, que se encuentra justo por debajo del diafragma, ¿ya? Que es el sitio donde se transforman los alimentos en el famoso quimo, ¿ya? El quimo es directamente un alimento que es el que nosotros previamente lo masticamos, lo pasamos de la manera mejor masticada por la faringe al esófago y de ahí al estómago, y el estómago se encarga por sus movimientos de hacerlo eso casi líquido
para que pase a que se absorba al intestino delgado. Eso se llama quimo. ¿Ya? Tiene la forma el estómago de una J mayúscula y sus dimensiones son los siguientes: 25 centímetros de longitud, su mayor longitud, 12 centímetros de ancho y 8 centímetros de espesor. Su capacidad aproximada es de 1.300 centímetros cúbicos, que es modificable. Obviamente hay gente obesa que tiene, creo que son por lo menos unos 5 o más litros, ¿no? Dependiendo del tamaño de la persona. Ocupa una gran parte del epigastrio y casi todo el hipocondrio izquierdo. Ya les voy a mostrar y les voy a mandar este gráfico, digamos, para que ustedes sepan. Porque me van a escuchar hablar a mí de división topográfica del abdomen. Entonces, el abdomen se va a dividir así. Ustedes me van a escuchar hablar mucho de eso que les he dicho ahí ahorita y van a estar perdidos. Entonces, fíjense ustedes, el abdomen, ya, lo vamos a ver desde este punto de vista. Ahí se me fue a otro lado, pero ya. No. Aquí lo vamos a hacer. Ya. Le dije todo epigastrio. Aquí nos vamos a poner de acuerdo. Este es el ombligo. Este es el ombligo. Todo lo que está aquí alrededor del ombligo se llama región umbilical o mesogastrio. Arriba del ombligo se llama epigastrio. La palabra epi es arriba del ombligo. ¿Ya? Al lado derecho se va a llamar hipocondrio derecho. Al lado izquierdo se llama hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Eso es al lado del epigastrio. ¿Listo? Así está dividido, obviamente, esta división topográfica está dividido. Fíjense, hay una línea que va desde el pectoral, de los pectorales, de casi la mitad del músculo, hacia la línea inguinal. Son 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Entonces, aquí está el ombligo, lo que está por arriba del ombligo, epigastrio, a esa misma altura, hipocondrio derecho, a esa misma altura, hipocondrio izquierdo, al lado del ombligo, hacia el lado derecho, flanco derecho, hacia el lado izquierdo, flanco izquierdo. Debajo del ombligo se llama hipogastrio, la palabra hipo es porque está por debajo, ¿ya? Al lado del hipogastrio, fosa ilíaca derecha, al lado izquierdo, fosa ilíaca izquierda. Entonces, es así como nosotros nos vemos y hacemos la comparación de los órganos, digamos. En el epigastrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente aquí vamos a tener al estómago y también en el hipocondrio izquierdo. Aquí se va parte del estómago. Acá al lado del hipocondrio derecho vamos a tener principalmente al hígado. En el flanco derecho vamos a tener obviamente al colon y a los riñones. Y aquí en el mesogastrio, pues obviamente más que todo vamos a tener a los intestinos delgados. En el hipogastrio vamos a tener en la mujer obviamente el útero y los ovarios y la vejiga, ¿ya? En la fosa ilíaca derecha aquí lo vamos a tener a la famosa apéndice, y en la fosa ilíaca izquierda normalmente tenemos al intestino, al colon sigmoide, y la mujer tiene obviamente los ovarios, ¿ya? Eso es más que todo para que ustedes vean. Yo se lo voy a pasar también esto para que lo tengan en sus apuntes, ¿ya? Es porque aquí, digamos, normalmente ustedes ocupa gran parte del epigastrio y casi todo el hipocondrio izquierdo. Entonces significa que ocupa, digamos, todo esto, el estómago y parte del hipocondrio izquierdo. Entonces va a estar aquí situado el estómago. A eso se refiere, ¿ya? A ese nivel, ahí está. Por eso es que dicen, pues, la boca al estómago, ¿no? Aquí, dicen, ¿dónde te duele? La boca al estómago. Y es verdad,
Justamente aquí es donde empieza el estómago, arribita. Bien. División se va a dividir en cuatro regiones. Cardias, que rodea el sitio de desembocadura del esófago, es decir, el cardia es la primera parte del estómago que se relaciona donde termina el esófago, se llama cardias. Fondo o fundus, ya, es el techo del estómago. El cuerpo está por debajo del fondo y la región pilórica o antropilórica, que tiene la forma de un embudo que termina en el píloro. Acá lo vemos. Vamos a hacerlo más chico. Este sería ya el cardias. Esta parte de acá es el cardias, que juntamente va a comunicarse con el esófago. Es la primera porción. Donde desemboca el esófago, aquí se llama cardia. Si hacemos un trazado de aquí a acá en una línea, vamos a ver que esto va a ser el fondo del estómago o techo. El cuerpo es desde aquí hasta acá. Ese es el cuerpo del estómago y de acá viene el antro y el pi. Ya esas son las regiones que va a tener el estómago. Entonces, acá vemos, lo vamos a hacer más chico. Aquí, por ejemplo, ya tenemos cardias, está acá. Fondo, de aquí una línea hasta acá, ¿ya? El cuerpo debajo del fondo, o sea, si está aquí está, entonces este es el cuerpo, y la región pilórica o antropilórica, del fondo, del cuerpo, perdón, todo esto hacia acá es la región antropilórica, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las relaciones del estómago? Anteriormente corresponde con el diafragma, ¿ya? El diafragma, es decir, lo que está ahí, su vecino es el músculo diafragma, la quinta, sexta, séptima y octava costillas, el lóbulo izquierdo del hígado, en la parte posterior o atrás del estómago es quien va a estar la transcavidad de los epiplones, va a estar el vaso, el riñón, la cápsula que está por encima del riñón, el páncreas, el duodeno, el colon transverso, el borde derecho, la curvatura menor del estómago, y el borde celíaco y el lóbulo de Spiegel, ¿ya? Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque ya están cansaditos, ¿ya? Vamos a quedarnos, aquí nos quedamos y en relación al estómago, ya, para la próxima clase. ¿Listo? Ya, está bien. Muy bien, entonces les agradezco mucho, que tengan un buen día. Igualmente, doctor, se cuida. Gracias, cuídense ustedes también.